Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, y espero que estén listos para un vídeo explosivo, uno de esos que te dejan boquiabierto. Como ya leyeron en el título, el tema que nos convoca hoy es la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, la que ha hecho temblar a los fans y ha llenado de especulaciones y rumores las redes sociales. Hoy vamos a desmenuzar esta bomba informativa, a analizar cada detalle, cada rumor, y a tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos íconos de la televisión turca. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué hay detrás de todo esto? Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucha información. Y antes de que comencemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo detalle de las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y únanse a esta comunidad de apasionados por el mundo turco. Ahora sí, preparados, listos, acción. Bueno, para empezar, quiero dejar claro que la noticia de Hande y Kerem, en el contexto del 6 de julio de 2025, es algo que ha generado un revuelo monumental. Si son fans de Love is in the Air, o como se conoce en turco Senkalkam, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Hande Erçel, la talentosísima actriz que interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, el galán que dio vida a Serkan Bolat, formaron una pareja icónica en la pantalla, y rápidamente, la química trascendió la ficción. El público se enamoró de ellos, de su complicidad, de sus miradas y por supuesto, de su amor. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la pareja soñada, la que parecía sacada de un cuento de hadas. Se mostraban juntos en eventos, compartían fotos en las redes sociales, hablaban abiertamente de su relación. Todo parecía perfecto, un romance de ensueño que alegraba a sus fans y a la prensa. Y claro, todos esperábamos el gran final feliz, la boda, los hijos. Pero lamentablemente, como en muchas historias de amor, la realidad a veces es más complicada que la ficción. A lo largo de este año hemos visto muchas especulaciones, algunos acercamientos, otros alejamiento, rumores sobre terceras personas, y todo tipo de especulaciones. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier novedad, ha estado publicando noticias, fotos y vídeos que han alimentado la curiosidad de los fans y han mantenido la incertidumbre. El 6 de julio de 2025, la noticia explotó con fuerza. Según fuentes cercanas, Hande y Kerem habrían tomado una decisión que sorprendió a todos. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿Qué es lo que ha generado tanta controversia? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias versiones, y como buenos detectives del chisme, vamos a analizarlas una por una. La primera versión, y quizás la más comentada, habla de una posible reconciliación. Después de un tiempo separados, y tras rumores de otras relaciones, algunos medios afirman que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos. Dicen que se les ha visto en lugares románticos, compartiendo momentos íntimos y que incluso, estarían planeando algo importante para el futuro. Esta noticia ha generado una ola de alegría entre los fans, que han expresado su felicidad en las redes sociales y han manifestado su deseo de volver a ver a la pareja unida. Han revivido el hashtag #AnkerForever, llenando Twitter e Instagram de mensajes de apoyo y esperanza. Las fotos de ellos tomadas en diversos eventos se han vuelto virales, cada imagen analizada con lupa en busca de señales de afecto. Los comentarios de sus amigos cercanos, las publicaciones con emojis sugerentes, todo se ha convertido en material de análisis para los fans. ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una escapada romántica? La imaginación vuela y las expectativas se elevan. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla, en un nuevo proyecto, ha sido una de las más mencionadas. Los guionistas y productores, conscientes del interés, podrían estar considerando la idea. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Existe otra versión, un poco más compleja. Esta versión sugiere que la situación entre Hande y Kerem es más delicada de lo que parece. Algunos medios afirman que a pesar de los rumores, la relación entre ambos es más una amistad profunda que un romance. Según esta versión, Hande y Kerem se siguen queriendo mucho, pero no están preparados para dar el paso de volver a ser pareja. Esto podría ser resultado de presiones mediáticas, incompatibilidades en sus agendas, o simplemente porque el amor, a veces, no es suficiente.
Esta versión, aunque menos romántica para los fans, no es necesariamente negativa. Podría ser que ambos hayan decidido priorizar sus carreras, sus proyectos personales, y mantener una relación de amistad sólida y duradera. La presión de la fama, las exigencias del trabajo y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Tal vez hayan llegado a la conclusión de que por el momento, una relación sentimental no es lo mejor para ambos. Es importante recordar que aunque los amemos como pareja, la felicidad individual de cada uno es primordial. La madurez y la sinceridad en sus sentimientos serían, en este caso, el factor más importante. Una amistad basada en el respeto y el cariño mutuo es un tesoro invaluable, incluso si no se traduce en un romance. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los rumores sobre terceros. Aunque la información es escasa, algunos medios han especulado sobre la existencia de otras personas en la vida de Andy y Kerem. ¿Serán estas terceras personas el motivo de sus idas y venidas? ¿O simplemente son amigos cercanos que han sido malinterpretados por la prensa? Como siempre, la verdad es difícil de saber, y la especulación está a la orden del día. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo se basan en conjeturas y sensacionalismo. Es importante ser cautelosos y no dar por ciertas las informaciones no confirmadas. Las redes sociales, con su inmediatez, pueden amplificar los rumores y generar malentendidos. Las fotos que muestran a Andy o a Kerem con otras personas, a menudo, son el detonante de estas especulaciones. Un almuerzo con un amigo o una salida con un compañero de trabajo, pueden ser interpretados erróneamente como el inicio de un nuevo romance. La prensa, por su parte, busca constantemente nuevas historias y a veces, puede exagerar o distorsionar la realidad en busca de clics y atención. Es fundamental que los fans recuerden que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Pero, ¿qué dicen las fuentes más confiables? ¿Qué han dicho Andy y Kerem al respecto? Pues bien, hasta el momento, la información oficial es escasa. Ambos actores son conocidos por ser discretos con su vida privada, y no suelen pronunciarse sobre los rumores. Han evitado hacer declaraciones directas, dejando que las especulaciones sigan su curso. Sin embargo, esto no ha hecho más que avivar la llama de la curiosidad y aumentar la expectación. La prudencia y la discreción son, en ocasiones, las mejores armas frente a la presión mediática. Al no confirmar ni desmentir los rumores, Andy y Kerem mantienen el misterio y evitan alimentar la controversia. Esta estrategia les permite proteger su privacidad y controlar la narrativa de su historia. La falta de declaraciones oficiales, sin embargo, no significa que no estén al tanto de lo que se dice y se especula. Es probable que estén monitoreando la situación y evaluando el impacto de los rumores en su imagen pública y en sus proyectos profesionales. Quizás en el futuro decidan pronunciarse, pero por ahora, prefieren mantener silencio. En sus redes sociales, ambos han compartido algunas publicaciones que, por supuesto, han sido analizadas al detalle por sus fans. Un mensaje subliminal. Una indirecta. Una pista sobre su situación sentimental. Todo es posible. Los fans han estudiado cada foto, cada comentario, cada me gusta en busca de alguna señal, de alguna confirmación de lo que está pasando. Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la especulación. Una foto en un lugar con significado para la pareja, un comentario enigmático, una canción compartida en una historia de Instagram, todo es interpretado como un mensaje oculto. Los fans se convierten en detectives analizando cada detalle, buscando pistas y construyendo teorías. La creatividad no tiene límites y los foros y grupos de fans se llenan de debates y análisis. Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de comunicación y expresión, y que lo que se publica no siempre refleja la realidad. Una foto o un comentario pueden tener múltiples interpretaciones y no necesariamente revelar la verdad sobre una relación. La sobreinterpretación es común y es fundamental mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué es lo que realmente importa? Creo que lo más importante es respetar la decisión de Andy y Kerem, sea cual sea. Son personas con sus propias vidas y sus propios sentimientos, y tienen derecho a decidir qué quieren hacer y cómo quieren llevar su relación. Aunque nos encante la idea de que estén juntos, lo más importante es que sean felices. El respeto a la privacidad y a las decisiones personales es fundamental en cualquier situación. Los fans, a pesar de su cariño y admiración,
no tienen derecho a interferir en la vida privada de las celebridades. La felicidad de Hande y Kerem debe ser la prioridad, y su bienestar emocional debe estar por encima de cualquier especulación o deseo de los fans. Es importante recordar que detrás de la fama y la imagen pública hay seres humanos con sentimientos, que sufren, que aman, y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. El apoyo y el cariño de los fans son importantes, pero siempre dentro de los límites del respeto y la prudencia. Analizando la situación, podemos inferir algunas cosas. Primero, que la relación entre Hande y Kerem es, sin duda, muy especial. Han compartido momentos importantes, han construido una conexión que trasciende lo profesional, y se quieren mucho. Segundo, que la presión mediática y las expectativas de los fans han afectado su relación. Es difícil vivir bajo el escrutinio público, y es fácil que las cosas se compliquen. Y tercero, que ambos son personas maduras, conscientes de sus decisiones y capaces de tomar sus propias decisiones. La intensidad de la atención mediática y las expectativas de los fans pueden ser un factor determinante en la vida de las celebridades. La presión para mantener una imagen, para complacer al público, puede afectar las relaciones y generar conflictos. La madurez y la capacidad de tomar decisiones conscientes son cualidades esenciales para afrontar esta situación. La comunicación, el respeto mutuo y la sinceridad son claves para mantener una relación sólida y duradera, incluso bajo la mirada de todos. La capacidad de adaptarse a las circunstancias y de priorizar el bienestar individual es fundamental para la felicidad. Pero, ¿cuál es la verdadera noticia? ¿Qué es lo que ha sorprendido a todos el 6 de julio de 2025? Bueno, como ya mencioné, la información es un poco confusa, pero por lo que he podido recopilar, la noticia impactante es una combinación de todo lo que hemos analizado. Podría ser una reconciliación oficial, un anuncio de boda, la confirmación de que son solo amigos, o incluso, la decisión de mantener su relación en privado. Sea cual sea la noticia, lo cierto es que ha generado un gran revuelo, y que los fans están ansiosos por saber la verdad. La incertidumbre y la expectativa son inherentes al mundo del espectáculo. La noticia impactante podría ser cualquier cosa, y eso es lo que mantiene el interés y la emoción. La anticipación de los fans, las especulaciones en las redes sociales, y la búsqueda de información en los medios de comunicación son parte del juego. La paciencia y la prudencia son las mejores herramientas para afrontar esta situación. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, y en ese momento se podrá juzgar y analizar la situación con mayor claridad. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues lo más probable es que sigamos escuchando rumores, viendo fotos, y analizando cada detalle de la vida de Hande y Kerem. La prensa seguirá al acecho, los fans seguirán especulando, y la incertidumbre continuará. Pero lo más importante es que mantengamos la calma, que respetemos sus decisiones y que, por encima de todo, les deseemos lo mejor. La vida de las celebridades es un constante vaivén de rumores, especulaciones y noticias. La prensa, los fans y las redes sociales son parte integral de este proceso. Mantener la calma, respetar las decisiones y desear lo mejor son actitudes fundamentales para afrontar esta situación. La positividad y el apoyo a las celebridades deben ser prioritarios, sin importar cuáles sean sus decisiones. La incertidumbre, aunque a veces molesta, es también parte del encanto del mundo del espectáculo. Creo que lo fundamental es recordar que ellos son seres humanos, con derechos a la privacidad, y que la felicidad de ellos debe ser lo más importante. Después de todo, no es nuestra vida, es la de ellos. Y la verdad, aunque nos guste saberlo todo, en ocasiones, la incertidumbre puede ser más entretenida. La humanidad, la privacidad y la felicidad individual son valores esenciales que deben ser respetados. Las celebridades, a pesar de su fama, no son objetos de nuestra propiedad, y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. La incertidumbre, en ocasiones, puede ser estimulante y mantener el interés en la historia. La paciencia y la prudencia son claves para afrontar la situación. El respeto a la individualidad y el apoyo a la felicidad de las personas deben ser siempre la prioridad. Pero para saber más y para tener más información, es fundamental que sigamos atentos a las noticias, a las redes sociales, y a todo lo que se publique sobre ellos. Nosotros, como fans, debemos estar informados y debemos ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que leemos y debemos ser capaces de diferenciar la verdad de la especulación. La búsqueda de información y el análisis crítico son herramientas esenciales en el mundo actual.
Las noticias, las redes sociales y los medios de comunicación son fuentes importantes, pero también pueden ser manipuladas o distorsionadas. La verificación de la información, el análisis de las fuentes y la capacidad de distinguir la verdad de la especulación son cruciales para comprender la situación. La participación activa de los fans, la discusión y el debate son parte integral del proceso de información. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Hande y Kerem, hemos desmenuzado cada rumor, y hemos tratado de entender qué está pasando realmente. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. El análisis detallado de la noticia, la revisión de los rumores y la comprensión de la situación son los objetivos principales del vídeo. La participación de los fans, sus comentarios y sus opiniones son fundamentales para enriquecer la discusión. La información, el entretenimiento y el análisis son elementos clave del contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio que hayan dedicado su tiempo a escucharme y a analizar esta información conmigo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Qué creen que va a pasar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus expectativas, y todo lo que piensan sobre esta noticia. La participación activa de los fans, sus comentarios y sus opiniones son fundamentales para enriquecer la discusión. El intercambio de ideas y la diversidad de perspectivas son esenciales para una comprensión completa del tema. La interacción con el público y la creación de una comunidad son objetivos importantes del canal. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo turco. Recuerden, es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades. El apoyo de los fans, los me gusta, las suscripciones y la activación de la campanita son esenciales para el crecimiento del canal. La creación de contenido de calidad, la entrega oportuna de noticias y el análisis de los chismes turcos son los objetivos principales. La interacción con el público y la creación de una comunidad son importantes para el éxito del canal. Gracias una vez más por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.